Bueno, lo que ha ocurrido en Venezuela me encantaría poderlo definir y esperaría que pasaran 10 o 15 años para poderle darle un nombre. Yo diría que es novedoso y por ahora le tengo un sencillo nombre, un nombre que podría ser un populismo petrolero autoritario. Es decir, la posibilidad de que un país en un momento de crisis, en un momento de duda, en un momento, digamos, de que los precios petroleros se vienen abajo, los partidos políticos entran en crisis y el valor de la democracia que se mantuvo durante 4 años fue perdiendo fuerza en parte de, digamos, de los sectores, sobre todo los sectores de la clase media, de la élite y también de algunos sectores populares, desconfiaron de que los partidos que tradicionalmente habían gobernado, desconfiaron de ellos y creyeron que un individuo, una persona con carisma, que ofrecía soluciones sencillas a problemas difíciles. Manejar un país petrolero es muy, muy complicado. Vivir el vaivén de los precios petroleros obliga a tener una política de reservas para los momentos, como llamamos, de las vacas flacas y otros momentos. Es decir, no gastar todo el dinero cuando se tiene un momento de altos precios petroleros. Eso ya nos había pasado a nosotros en el país en los años 70 y 80. Bueno, los venezolanos caímos en la ilusión de que un personaje, un líder, pudiera darle la respuesta a una sociedad en crisis, una sociedad petrolera que es muy particular. Bueno, durante algunos años, yo creo que como en pocos momentos históricos del país, los venezolanos creyeron que podíamos vivir con poco trabajo, que podíamos vivir del petróleo, que podíamos comprar como compramos en el año 2006, 600.000 vehículos, 300.000 importados y 300.000 hechos en Venezuela o ensamblados. Hoy en día Venezuela se venden 2.000 vehículos. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento dado pensamos que el populismo petrolero iba a ser eterno y iba a permitir a los venezolanos tener una calidad de vida que estaban regresando a la calidad de vida que habían perdido en los años 70 cuando el boom petrolero les permitió vivir, nos permitió vivir como pocos países en el mundo. Pues esto, una vez que se vino el precio del petróleo, que quedamos más endeudados de lo que habíamos estado, porque buena parte también, además de tener altos precios petroleros, al mismo tiempo Venezuela se endeudó. Cuando la deuda empezaron a hacerse, digamos, a tener peso en el país y la empresa petrolera empezó a producir menos petróleo, el precio del petróleo se vino abajo y buena parte de las industrias fueron estatizadas o nacionalizadas y dejaron de producir. La crisis fue inminente. Esa crisis ha generado una inmigración de 2, 3, quizás más millones de venezolanos que han tenido que salir, algunos por causa política, evidentemente, pero la mayor parte buscando un mejor futuro, poder comer completo y poder tener la salud que ellos esperan que se pueda tener en otros países, ya que en Venezuela la crisis de salud, la crisis de medicamentos, la crisis de los hospitales se ha agravado. Y se ha agravado, y quiero decir que esto lo hemos resentido todos los venezolanos. No es que haya un sector que esté pasándola bien, no es que haya un sector que tenga medicamentos y otros no. No, es una crisis para todos, y con eso quiero decir que uno puede pensar políticamente estar de un lado o del otro, pero la escasez en comida, en medicamentos, nos afecta a todos. Eso ha hecho que buena parte de los jóvenes venezolanos, podríamos decir que esta inmigración de estos jóvenes empezó en las clases medias profesionales, pero hoy en día eso ha bajado a sectores populares que nunca habían emigrado y que, bueno,
han tomado la decisión de viajar a Chile, a Perú, a Ecuador, en autobús, saliendo por Colombia o a Colombia, y buena parte que han venido a España. Eso nunca lo habíamos visto en Venezuela. Eso ha sido una tragedia, lo hemos resentido con mucho dolor en Venezuela. Pero bueno, como dije en otra entrevista, quizás estos 2, 3, quizás 4 millones de venezolanos afuera puedan ayudar a la reconstrucción del país, que es necesaria, no solamente por, digamos, la reorganización unitaria que debe haber en el país. Es decir, a nosotros nos han llevado a dividirnos entre buenos y malos, entre patriotas y traidores. Esa dicotomía no la siente el país, pero funciona políticamente, funciona a la hora de las elecciones, vamos a decir, no, amañadas, que se hacen esas elecciones en las que no hay las mismas posibilidades para todos los candidatos. Entonces, hay muchos, pero muchos venezolanos afuera que creo que van a ser un capital para el día de mañana. Evidentemente que ahorita no lo saben o no lo están sintiendo, porque hay muchos venezolanos afuera que la están pasando mal, pero quizás muchos de ellos sabrán labrarse una vida, entenderán que la época petrolera que vivimos nosotros en los años 70 y después a principios del siglo XXI fue una espuma. Ya más nunca Venezuela va a volver a vivir lo que vivió. Por lo tanto, los venezolanos vamos a tener que enfrentar la realidad desde otras perspectivas, en la que el trabajo, en la que el Estado no te tiene que regalar las cosas ni dártelas en una caja. Es decir, hoy en día se reparten millones de cajas de comida, que en un momento dado de una crisis es necesaria, pero la línea que ha creado este gobierno es permanente. Es decir, yo te alimento con una caja, pero usted como venezolano no reclama. Trabajar en un ministerio, recibir la comida del Estado, recibir un sueldo y la comida, es difícil para muchísimos venezolanos tener una posición, digamos, libre frente a este Estado que se ha vuelto este Estado populista que ha entrado en la casa, ha entrado en el trabajo, ha entrado en la amistad, ha entrado en las conversaciones. Es decir, la política arropó la vida del venezolano. Y el venezolano quiere volver a ser un ciudadano que no dependa del Estado, sino que dependa de su trabajo, de sus posibilidades de crecer y de vivir como queremos, pues la mayoría de nosotros vivir en democracia.